Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Lo Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 85. Isla número 7. Armas de bestias marinas. Cualquiera que aterrice con éxito en su isla en una hora pasa. La simple frase de Sengoku silenció todo el lugar de la manifestación. No porque la prueba fuera demasiado dura, sino porque fue demasiado fácil. Las islas artificiales estaban a lo sumo a unas pocas millas náuticas de la costa. Con botes disponibles, cualquiera que pudiera navegar podría llegar fácilmente a ellos en una hora. Pero ese era el problema. Esta era la manifestación de las tres fuerzas, que representaba la cara del gobierno mundial y los marines. Entonces, algo anda mal. Roy murmuró, mirando al mar. La superficie parecía tranquila, pero a lo lejos, un anillo de buques de guerra marinos rodeaba el área. Algunos ondearon banderas especiales. Roy los reconoció. Banderas de la unidad médica. Escuché que la manifestación sería peligrosa, pero esta cantidad de barcos de rescate de emergencia. Él sonrió, despreocupado. Miró a Smoker. Oye, hombre cigarro. Parece que realmente vamos a chocar. HMPH. Smoker gruñó, pero una sonrisa seria tocó sus labios. Las palabras de Sengoku fueron claras. Aquellos que dibujaron la misma isla eran oponentes. Entonces, justo lo que quería. El Smoker se sacó el cigarro de la boca. Roy, no te derrumbes ni siquiera antes de llegar a la isla. Tampoco había estado aflojando en su entrenamiento. ¿Ah? Esa es mi línea. Soy terriblemente fuerte en este momento. Esperando llegar a la isla y darte una paliza. Después de su intercambio, Smoker se dio la vuelta para irse, gritando a la multitud. Oye, Tashigi. Vamos. ¿Sí? Capitán Smoker. Roy vio a una chica de cabello azul que llevaba una katana siguiendo a Smoker. Capitán. Anotó agudamente la dirección. Sí. Fue ascendido a capitán hace unos días. La orden será oficial después de la manifestación, dijo Ina, apagando su cigarrillo. Después de esto, dejará la sede de Logeto en el East Blue. Ya veo. Roy asintió. En ese caso, reunámonos antes de que se vaya. ¿Fiesta en casa de la abuela Cara esta noche? Ina no está pagando. No te preocupes, fumador pagará. Mira esos cigarros en su pecho. Está cargado. Ina negó con la cabeza impotente. Ustedes son tan deshonestos. Ina está exasperada. Roy solo sonrió. Su raro amigo en la sede se iba, pero no pudo evitarlo. Después de todo, cada uno tiene su propio camino a seguir. Arrojó su cola a Fal detrás de él. Manténlo a salvo. Lo terminaré cuando regrese. Caminó hacia la orilla. Capitán, me comí la fruta fresca, pero no soy refrigerador. Fal quería decir eso. Pero al final, intercambió una mirada con los soldados de la unidad de detención, y luego. Capitán. Buena suerte. XN. Al escuchar sus vítores, Roy no miró hacia atrás. Llegó a la orilla del agua y saltó hacia adelante. Van. Usando a Gepo, su figura se disparó en la distancia. Cerca de allí, Smoker se transformó en humo blanco y salió volando. No solo ellos, casi todos los participantes se lanzaron como albóndigas a una olla. Comienza la manifestación. La primera prueba es aterrizar. Podemos ver a los participantes tomando diferentes decisiones. El comentarista de la web cumplió fielmente con su deber. El gigantesco vicealmirante Armo, saltó directamente al agua. Cruzar nadando. Tiene sentido. Para un gigante, nadar es más rápido que navegar. Y el vicealmirante Gion. Ella es tan hermosa, quiero decir, mira su velocidad. Demasiado rápido. Creo que la audiencia ni siquiera puede verla, porque yo no puedo. Y eso, ese participante de la máscara blanca, ¿por qué no tengo información sobre él? Logística. Es lengua vil Sora.
Está caminando sobre el mar, no, el agua se está solidificando, es esa su habilidad. Por supuesto, algunos eligieron los barcos en el muelle, debo decir que esa lección es un poco mediocre. Mientras comentaba, la mayoría de la audiencia contuvo la respiración. Porque tal como predijo Roy, cualquiera con cerebro lo sabía. La prueba no sería tan simple. Y, de hecho, el cambio llegó rápidamente. La superficie del mar en calma, comenzó a agitarse. No comenzó. Hay algo debajo del agua. Los espectadores de ojos agudos vieron enormes sombras emergiendo de las profundidades. Momento siguiente. ¡Boom! Con un rugido masivo, un barco de la Guardia Nacional fue enviado volando por el agua agitada. Una figura colosal brotó del mar. Una bestia marina gigante. Al mirar al monstruo con cara de oso, de casi 100 metros de altura, la multitud jadeó. ¡Maldita sea! En el vuelo de la nave, un francotirador le gritó, «Es solo un mar bestia. Voy a volar a su cabeza». Apuntó y disparó. ¡Boom! La bala impactó en el mar de la cabeza de la bestia, explotando violentamente. Soy una élite del Reino Dole del North Blue. Mis balas explosivas son, antes de que pudiera terminar, el humo se desvaneció. El gigante de mar bestia lo miró, con el rojo, salvaje en los ojos. Ileso. Solo que ahora hizo el participante aviso la bestia del cuerpo resplandecían con un brillo metálico. Que Antes de que pudiera gritar, la bestia de la cola de puré de él y de su barco en el mar. Un barco médico cercano corrió hacia él. La voz arrepentida del comentarista siguió. Caballero de armas Buffy de la Guardia Nacional es eliminada, qué lástima, pero él no está solo. Porque, hay demasiadas bestias marinas. Y son enormes. Sí. Cuando los participantes llegaron al mar, emergió una aterradora cantidad de enormes bestias marinas que bloquearon el camino hacia las 9 islas. Esto eliminó instantáneamente a una gran cantidad de participantes ordinarios, lo que obligó al resto a detenerse. Formaron un muro, bloqueando a todos. Idiotas, ¿quién lucha contra esas cosas de frente? El mar está bloqueado, así que ve por aire. Un participante de aspecto científico con un paquete de cohetes se elevó hacia el cielo. Rugido. Debajo de él, gruñendo como si se comunicaran, las bestias marinas comenzaron a reunirse. Clic. Clic. Sus colas dobladas y conectadas como pestillos. En momentos, formaron una estructura aún más grande. Este gigante combinado saltó del agua y se elevó hacia las nubes. El científico solo logró un grito antes de ser derribado del cielo. Cuando cayó, fumando e inconsciente, en un barco médico, todos se dieron cuenta de la verdad. Esta fue la verdadera primera prueba. No solo aterrizar, sino cruzar esta barrera de bestias marinas. Pero incluso el cielo. No importa cómo lo mires, esas no son bestias marinas normales, ¿verdad? Alguien no pudo evitar gritar. Bestias marinas con cuerpos como el acero que podrían conectarse entre sí. Con monstruos así en el camino, ¿quién puede? Antes de que terminaran las quejas. Shin. Un claro anillo de espada resonó a través del mar. ¡Boom! La enorme cabeza de una bestia marina cayó. Se roció sangre, revelando vasos sanguíneos de acero y huesos dentro del cuello, demostrando que los participantes tenían razón. Estas no eran bestias normales. Pero en la cabeza que cae. Swish. Una figura se puso de pie. Una figura curvilínea con un abrigo marino. Momousa Higion. Flashcut. Manul. Sumeito con Pira bailaba, con orejas de conejo en la cabeza meciéndose con el viento. Swish. Ella desapareció a velocidades invisibles. Las cabezas de 4 bestias marinas frente a ella fueron cortadas instantáneamente. Ella pasó rápidamente por encima de las cabezas que caían, corriendo hacia la isla distante como si estuviera en un terreno llano. Y ella no estaba sola, meras bestias marinas. Incluso modificado, ¿y qué? Hacia la isla 2, el vicealmirante gigante Armo no se detuvo. Se zambulló de cabeza en el enjambre de bestias. Momento siguiente. ¡Boom! Con un sonido masivo, las bestias gigantes fueron destruidas. Todos vieron que Armo había desenvainado la enorme espada en su espalda, una espada tan grande que coincidía con su propio tamaño. Luchar contra cosas como esta no complacerá al dios del Baf.
El gigante rugió, pareciéndose más a una bestia que a las propias bestias marinas. Y otra vez, pensé que los oponentes eran algo especial. Solo un montón de animales. Hacia la isla 4, el hombre de aspecto siniestro, Sora, extendió su larga lengua. No dejes que esta basura me toque. Él se rió, extendiendo una mano hacia una bestia atacante. Instantáneamente, el cuerpo de la bestia cambió. Sus afiladas garras y su cuerpo de acero se convirtieron en un líquido suave como el algodón de azúcar. Sora agitó la mano, y el agua de mar se convirtió en afiladas púas sólidas, perforando a la bestia. Escenas como esta declararon silenciosamente un hecho. ONU, increíble. Momo Usagi, lengua vil, espada gigante, los fuertes se están alejando de la manada. Miren, todos. Esta es la demostración de las tres fuerzas. Esta es la generación joven que protege los mares. El comentarista gritó apasionadamente. En este momento. Estas bestias marinas. Roy los observó. Las armas de bestias marinas de Vegapunk. Adivinó la respuesta. Tecnología de modificación biológica investigada por Vegapunk. Pero claramente no son las versiones terminadas, sin láseres, sin poder destructor de barcos. Prototipos. Pero incluso los prototipos son fuertes. La mayoría de la gente no aprobará esto. Roy analizó. Claramente, esta primera prueba fue un filtro para eliminar a los débiles. Y estaba funcionando. Roy escaneó el área. Los que se abrieron paso fueron casi todas las potencias registradas en el folleto de Hans, incluyendo varias figuras enmascaradas a lo lejos. 2 con trajes negros. Kaku y Luxi. Y uno de blanco, con cara de máscara. CP0 Guernica, él también está aquí. Roy reconoció al agente CP0 más fuerte. Mientras Roy estaba sorprendido, vio que Guernica y el dúo CP9 se separaron. Guernica se dirigía a la isla 3 y los otros dos se dirigían en dirección a Roy. Justo en ese momento. ¡Oye! Roy. Gritó la voz de Smoker. Roy se volvió para ver a Smoker, envuelto en humo, alejando a puñetazos a una bestia marina. ¿Para qué te estás espaciando? Claramente, notó que Roy se detenía. Roy sonrió. ¿Quién dijo que me estoy espaciando? Solo estoy juzgando el rango y los números. ¿Rango y números? El fumador frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Roy no respondió directamente. Bien, fumador, acabo de acordar encontrarme con Ina en casa de la abuela Caraz esta noche. Hagamos una apuesta. Él extendió una mano. Quien llegue último en la isla paga la cena. ¿No estás bromeando? Smoker miró a Roy con extrañeza. Sé que tienes un entrenamiento más fuerte con Sepir, pero mira a tu alrededor, mi habilidad tiene la ventaja aquí, ¿no? Mientras hablaba, la cola de una bestia marina lo golpeó. Puff. Fumador dispersado en humo y reformado. ¡Wow! La bestia marina miró su cola, confundida. Sí. Como dijo Smoker, su habilidad con la logia era perfecta aquí. Las bestias marinas no tenían Aki. Podía volar directamente a la meta sin gastar mucha energía. Solo dime, ¿apostar o no apostar? Roy sonrió. Ya que quieres tratarme, no diré que no. Smoker resopló, asumiendo que Roy solo estaba tratando de ser amable antes de irse. Salió más humo de su cuerpo, se preparó para acelerar. Pero entonces... Desde que aceptaste, entonces, abran paso. Escuchó las palabras de Roy y vio su puño cerrado. Fluctuaciones doradas parpadearon en el puño. Dentro de las luces doradas, azules y carmesí brillaban débilmente. En ese momento. HM. En el mar, Momo Usagi Gion, corriendo hacia la isla 1, hizo una pausa, sintiendo algo. Oh. El vicealmirante gigante Armo frunció el ceño, mirando hacia Roy con intención de luchar. Al otro lado del mar, cada participante verdaderamente fuerte sintió que se elevaba un aura poderosa. Sintiendo el poder dentro de él, Roy sonrió. Fruta humana, modelo. Daibutsu nivel 4. Transfórmate en un Buda gigante, ganando inmenso cuerpo dorado y fuerza. Puede liberar poderosas ondas de choque. Desarrollo profundo. El cuerpo dorado de Buda se vuelve más duro. Las ondas de choque son más fuertes, se pueden moldear a voluntad, tienen un rango más amplio y duran más. Fruto humano nivel 5. Despertar. Límite de ganancia fuerza / intelecto humano.
Mantén la forma humana constantemente. Fumador, te lo dije, soy terriblemente fuerte en este momento. Puño Superola. Capítulo 86. La justicia de este mar necesita un nuevo pilar. Oh. Es la supernova marina, Roy Amos. Este participante muy esperado eligió observar la situación primero, pero ahora finalmente está haciendo su movimiento para romper la barrera de las bestias marinas. Al ver la transmisión de la cámara ampliada, la voz del comentarista se elevó de emoción, tratando de exagerar la acción para obtener calificaciones y un aumento. Su voz resonó dondequiera que la manifestación de las tres fuerzas se transmitía en todo el mundo. Para ser justos, aunque Roy había ganado fama antes de la manifestación como el discípulo de un exalmirante que luchó contra un señor de la guerra hasta el empate, todavía era joven y previamente desconocido. Entonces, circuló la teoría de que Roy en realidad no había luchado contra el señor de la guerra de manera uniforme, y el gobierno mundial solo estaba usando el nombre del señor de la guerra para aumentar su reputación. Incluso el comentarista de la web tenía sus dudas. Pero se dice que Major Roy creó el puño ondulado él mismo, una técnica elogiada incluso por Sepir Brazo Negro, con 3 estilos distintos, El comentarista se mordió la lengua. Splash. En una cafetería de Marine Branch en algún lugar, un cocinero derramó sopa accidentalmente sobre un marine. Pero el marine ni siquiera se inmutó, mirando con los ojos muy abiertos la pantalla proyectada por el caracol. Crash. XN. En innumerables tabernas, los vasos caían de las manos de los clientes que apostaban por quién llegaría primero a la isla. Escenas similares se desarrollaron en todo el mundo. Porque en este momento, todos lo vieron. En la pantalla, desde la vista aérea del caracol, una enorme carretera había aparecido en el mar infestada de bestias marinas. Al final, cerca de la isla, el mar era un infierno carmesí, hirviendo bajo un intenso calor. Burbuja, burbuja. El aire se distorsionó por el calor, y el olor a carne asada flotaba de los innumerables cadáveres de bestias marinas. Al final, cerca de la costa, el mar estaba congelado. Crack. Crack. Los vientos fríos y mordaces aullaron, congelando a las bestias marinas en su lugar. Intensas ondas de choque barrieron el mar. Y al final de este camino enorme y despejado, la joven figura, cargando justicia en la espalda, retrajo lentamente el puño. Esta escena quedaría grabada en los recuerdos de todos los que vieron la demostración de las tres fuerzas durante toda la vida. Oh. Incluso el almirante Kizaru, sentado en la plataforma alta, no pudo evitar expresar su sorpresa. Escuché los rumores, pero realmente hacer algo así, que miedo a los niños en estos días. Se ajustó las gafas de sol amarillas, su voz goteaba con su pereza habitual. Ese poder, casi parece el impacto de Buda del almirante de la flota Sengoku, no es así, pero la sorpresa en su voz era real. Agita el puño. Akainu dijo profundamente. Escuché que usó este movimiento para derrotar a Nafuda, pero no sabía que era tan poderoso. Su voz contenía una pizca de duda, pero también de aprecio. Para alguien que defendía la justicia absoluta y creía que los piratas eran malvados, la acción decisiva de Roy contra Nafuda y su fuerza mostrada eran dignas de reconocimiento. Bueno. Aokiji se rascó la mejilla. De hecho, escuché que su estilo de puño incorpora el estilo de cuerpo negro del instructor Sepir, el karate del hombre pez y el estilo Foxfire de Wano, pero aún así, este poder es impactante. Hizo una pausa, recordando algo. Ahora que lo pienso, creo que lo vi en la unidad de detención antes, él no se sentía tan fuerte en ese entonces. Se volvió hacia los 3 veteranos que estaban detrás de él. Realmente no es un usuario de habilidades. Pero Garp no estaba escuchando. Se reía y le daba palmadas en el hombro a Sepir. ¡Buah! ¡Qué chico tan increíble! Realmente encontraste una joya. Oye, Sepir, ¿qué tal si me lo das? Te dejaré entrenar a mi nieto como quieras. Sepir, viejo bastardo, le pica la herida. ¿Quieres otra paliza? Solo Tsuru respondió a Aokiji. Todos los participantes fueron verificados con Seastone antes del evento. Al escuchar la respuesta de Tsuru, Aokiji asintió y no preguntó más. Sabía que Roy no podía ser un usuario de habilidades. Para dar un golpe como ese, una fruta necesitaría poseer poderes de onda de choque, fuego y hielo simultáneamente, además de un cuerpo extremadamente resistente. Tal fruto no existía.
E incluso si lo hiciera, usarlo causaría cambios físicos. Pero todos vieron claramente. Sin elementalización, sin transformación de Zoan, sin alteraciones corporales de Paramesía. Roy no mostró signos de usar una habilidad. Entonces, talento especial parecía una explicación más razonable que una fruta del diablo. Maestro Sepir, ¿puedo charlar con este hermano menor más tarde? Preguntó Aokiji de manera proactiva, algo raro. Estoy interesado en su estilo de puño. No había aprendido el estilo de cuerpo negro, pero sí podía aprender este puño ondulado y combinarlo con su fruta helada y el puño de hierro de Garp. Incluso para alguien en la cima del mar como él, era una posibilidad que valía la pena explorar. No puedo responder por él, pregúntale tú mismo. Sepir se puso de pie con una sonrisa. ¿O a dónde vas? Preguntó Kizaru alegremente. ¿No te quedas a ver a tu discípulo aterrizar en la isla? No es necesario. Esta prueba no puede detenerlo. Sepir dijo con calma. Pero pocos conocían la sorpresa y el orgullo detrás de su exterior tranquilo. Orgullo en la excelencia de su discípulo. Y sorpresa porque... ¿Cómo se hizo mucho más fuerte el puño de este niño? Estaba seguro de que el puño ondeante de Roy no era tan exagerado en alcance y potencia antes. En tan poco tiempo, se había vuelto más fuerte de nuevo. Agregando el Ryou que Roy mostró anteriormente y su físico en constante mejora. ¿Puede ser tan efectivo entrenar el estilo del cuerpo negro? Sepir solo podía atribuirlo a eso. En su memoria, Roy comenzó a mejorar a un ritmo increíble después de comenzar el entrenamiento del cuerpo negro. Por supuesto, nada de eso importaba. Lo que importaba era, después de ver el poder de Roy. Sepir había tomado una decisión. Voy a hablar con Sengoku. Dijo Sepir, abandonando su asiento. Al ver irse a Sepir, Kizaru y Aokiji sintieron curiosidad, pero no preguntaron más. En cambio, volvieron su atención a las heridas de Garp. Por cierto, vicealmirante Garp. Preguntó Kizaru en voz baja. Esas lesiones parecen aterradoras. ¿Fue realmente hecho por ese miembro de Zodiaco? Honestamente, las heridas de Garp en su mayoría se curaron y no parecían aterradoras en absoluto. Pero Kizaru se refería claramente a la persona que podría herir a Garp. Jajaja. Ese tipo, la inteligencia adivinó que su nombre es Inosisi. Garp se rió, despreocupado por sus heridas. De hecho, un buen chico. Habilidad engañosa. No solo él. Zuru habló de nuevo. Los ojos del jefe de Estado Mayor brillaron con gravedad. Todos los miembros del Zodíaco parecen ser individuos problemáticos. Esa es precisamente la razón, esta demostración de tres fuerzas es importante. Miró a Sepir subiendo las escaleras hasta la plataforma superior, luego a Virot cerca, y finalmente a la figura en la distancia. La justicia de este mar necesita nuevas fuerzas y pilares. Al mismo tiempo. Uf, bonito. Roy exhaló después de despejar las bestias marinas de un puñetazo. Miró a Smoker. ¿Cómo estuvo? Fumador. ¿Cómo estuvo? ¿De qué otra manera podría ser? Era una de las personas que mejor conocía a Roy. Se había enfrentado al puño ondeante varias veces y escuchó los rumores. Pero no importaba cómo lo mirara, este golpe estaba completamente más allá de su comprensión. Solo ahora Smoker se dio cuenta de que Roy no estaba bromeando antes de irse. Realmente era terriblemente fuerte. Tú. Smoker comenzó a hablar, con la voz seca. Pero... habla más tarde, no olvides nuestra apuesta. Roy lo interrumpió, levantando una mano. ¿Apuesta? Smoker hizo una pausa, mirando instintivamente a la isla número 7 detrás de ellos. Entonces se dio cuenta, aunque el puñetazo de Roy había despejado el camino. Otras bestias marinas nadaban desde las cercanías. Aunque parecían aterrorizados y reacios, el camino despejado por Roy estaba desapareciendo rápidamente. Solo entonces Smoker entendió a Roy. ¿Apuesta? ¿Qué estás planeando? Antes de que pudiera terminar. Wosh. Como fumador, sintió claramente el cambio en el ambiente. Lo fue. Viento. Smoker miró el mar distante, porque había un viento tan fuerte. Pero de inmediato, se dio cuenta de la causa. Miró el camino que Roy había abierto. Al principio, el hielo creaba aire frío. Al final, el fuego creó aire caliente.
El frío y el calor crean una diferencia de temperatura, y la diferencia de temperatura crea viento. Susurrando, Roy cambió frutas en silencio. Logia magma fruta magma, Soan Ryur Yunomi, modelo. Quetzalcoatlus nivel 4 Quetzalcoatlus LV4. Puede generar balas de viento con alas y usar corrientes de viento para un movimiento de super alta velocidad. El siguiente instante. Jepo. Windrider. Boom. Frente a Smoker, la figura de Roy salió disparada como un rayo a una velocidad exagerada. El boom sónico causado por la velocidad era penetrante. Cuando Smoker volvió la cabeza incrédulo, vio a Roy cruzando el canal de cierre de las bestias marinas en un instante. Roy aterrizó en la isla artificial marcada con el número 7. La multitud, aún recuperándose de la conmoción anterior, volvió a callar. Entonces, el primer participante ha aterrizado. Demasiado rápido. Increíblemente rápido. Mientras que el más rápido, el vicealmirante Gion, está a solo la mitad del camino, la supernova marina, el mayor Roy Amos, ha aterrizado con éxito. Pai. Mi lengua, otra vez. Solo cuando el comentarista lo anunció con voz temblorosa, estalló finalmente el rugido de asombro. Capítulo 87. Roy es un monstruo entre monstruos. Fumador, seguro que te tomaste tu tiempo. Cuando Smoker finalmente eliminó a la última bestia marina y aterrizó en la isla, volviendo a formarse a partir del humo, Roy saludó a su amigo con su encanto único habitual. Pero esta vez, Smoker no se molestó como se esperaba. Clic. Encendió 2 cigarros y se los metió en la boca. No fue tan lento. Su tono era tranquilo y parecía extrañamente aliviado. No te preocupes. Pagaré la cena. Roy hizo una pausa y luego chasqueó la lengua. Es raro verte admitir la derrota tan honestamente, fumadero de humo. Dejó de molestar a Smoker y miró alrededor de la isla. Otros también habían desembarcado en la isla número 7. Bastantes eran personas que Roy reconocía. Además de Smoker, había 2 comodoros marinos. Uno era el Bastille cortador de tiburones con máscara, empuñando una enorme espada para matar tiburones. El otro era el corpulento té de la tierra Loris, un maestro del Kempo del té de la tierra. También estuvieron presentes Roblux y Kaku. Como Roy había visto, el agente CP0 más fuerte, Guernica, se había ido a una isla diferente. Contando a Smoker y a mí, son 6, Roy miró el reloj gigante en la costa distante. Se acabó el límite de 1 hora. Las otras islas deberían ser similares. Y mirando de cerca, Roy examinó sus alrededores. La isla artificial era más pequeña de lo que esperaba. Su estructura era cuadrada y plana. Parecía menos una isla y más una arena. Roy tenía una idea bastante clara sobre la próxima prueba. Y él tenía razón. Participantes. La voz de Sengoku resonó desde algún lugar de la isla. Un total de 58 participantes han aterrizado con éxito. Ahora, pasaremos a la segunda etapa de la evaluación. La prueba es simple. Eliminar a todos los demás. Mientras hablaba el almirante de la flota, la expresión de Smoker cambió. La última persona en pie en cada isla será la vencedora y avanzará a la prueba final en 3 días. El momento en que Sengoku terminó de hablar. Swish. Con el sonido nítido de Zoru, una figura apareció sobre Roy. Lo siento. Mayor Roy, aquí es donde te detienes. La enorme espada asesina de tiburones de Bastille estaba recubierta de haki de armamento negro. Se inclinó sobre el hombro de Roy sin dudarlo. Corte de tiburón. Cuchilla de hueso. La presión del viento era inmensa. Este golpe podía partir rocas, y él no era el único. Junto a Bastille, el comodoro T de la tierra Loris apareció al lado de Roy. Objetivo prioritario. Eliminar. Pistola de 10 dedos. Mordida de T de la tierra. Sus dedos, cubiertos de haki, se abrieron y cerraron como mandíbulas bestiales, con el objetivo de desgarrar a Roy. Además. Estilo de 4 espadas. Cortador de jirafas. Técnica secreta de Rokusiki. Rokuogan. Arma de 6 reyes, 2 figuras más brillaron. Kaku y Luxi, en forma de leopardo, aparecieron detrás de Roy. No se contuvieron, desatando sus movimientos más fuertes al instante. Lo siento, más fuerte. Tu estilo de puño es demasiado peligroso. No creo que pueda manejarlo.
Representamos al gobierno. No queremos perder feo. La risa baja de Kaku reveló su proceso de pensamiento compartido. En el momento en que Sengoku anunció las reglas, todos entendieron una cosa. Independientemente de sus opiniones previas o dudas sobre Roy luchando contra un señor de la guerra hasta empatar. Después de presenciar ese golpe en el mar, tuvieron que admitirlo. En esta isla, Roy era el más fuerte. Las presas débiles se unen para derrotar al depredador más fuerte. Este era un instinto de supervivencia. Elimínalo primero, luego trata con los demás. Con este pensamiento, atacaron simultáneamente. Estaban seguros de que sus ataques habían cerrado todas las rutas de escape posibles. Pero en realidad, Roy nunca planeó esquivarlo. Clan. La espada asesina de tiburones golpeó su hombro. Tud. La mordedura de 10 dedos golpeó su abdomen. Crack. Espadas y Rankiaku le cortaron las piernas. Bam. El Rokugan le golpeó el corazón por detrás. Pero. En ese momento, todos escucharon una suave risita. Luego vieron aparecer color negro en los puntos de impacto. E inmediatamente después. ¡Boom! Una fuerza masiva estalló desde donde golpearon. Los 4 atacantes fueron atacados simultáneamente, estrellándose fuertemente contra el suelo. Ignorando el dolor, levantaron la vista hacia la figura que habían asediado. Aquí. Kaku jadeó. Imposible. Según la inteligencia del jefe Guernica, él no debería conocer a Aki, no solo Aki. Robluxy susurró, mirando fijamente por debajo de su máscara. No es solo conocer a Aki, eso fue, aún no había dominado el Aki, pero como el agente CP9 más fuerte de la historia, tenía acceso al conocimiento al respecto. Él reconoció el poder. En ese momento. CRRRK. CRRRK. Con 2 sonidos nítidos, Roy ajustó los guantes que acababa de ponerse. Su información está desactualizada. No era su yo más flojo habitual. Se paró tranquilamente en el centro del grupo. Él los miró a su alrededor y sonrió. Tu juicio no estuvo equivocado. Soy el más fuerte aquí. Pero. Mientras hablaba, el Aki negro fluía y bailaba alrededor de su cuerpo. El Aki emitido aplastó el suelo debajo de él, fragmentos de roca flotando como globos atados. Levantó lentamente el puño. VMMM. En el guante negro, el Aki que fluía parecía la melena de un león. Y, a continuación. Melena negra. Y eso es, Ryou. En la plataforma alta distante, mirando a través del caracol, Sengoku jadeó incrédulo. Se dio la vuelta para mirar a su viejo amigo. Sepir. Esto no es lo que me dijiste. Dijo profundamente. ¿No dijiste que aún no había aprendido Aki y que necesitaba unos años más? Por eso estoy aquí parado, Sengoku. Sepir se paró junto a Sengoku, con la voz tranquila. He enseñado a muchos estudiantes en mi vida. Muchos tenían un talento excepcional. Miró a la multitud que clamaba y a los 3 almirantes, que también tenían expresiones serias. Pero Roy, él es único. Sepir dijo en voz baja. Su tasa de mejora está más allá de mi comprensión. Todavía recordaba el día en que Roy se acercó a él y le demostró a Ryou. Honestamente, Sepir había dudado de su propia cordura. Ese fue Ryou, la aplicación más alta de Aki de armamento, una técnica que solo usaban las potencias de primer nivel. Ya veo. La expresión de Sengoku era grave. No es un usuario de habilidades, pero es capaz de usar ese puño ondulante, posee un físico anormalmente fuerte y domina Ryou. Él sabía lo que esto significaba. En la infantería de marina, los verdaderos genios podrían ser reclutados como futuros candidatos a almirante para un entrenamiento especial. Esa ya era la evaluación más alta. Los 3 almirantes actuales alguna vez fueron llamados monstruos en el campamento de Céfiro. Pero el talento y el potencial que Roy mostró ahora excedieron ese nivel. Su talento estaba más allá de la comprensión de Sengoku. Un monstruo entre monstruos. Desde la fundación de los marines, había pocos como él. Entonces, ¿hablabas en serio sobre tu solicitud antes? Sengoku miró seriamente a Sepir. Sí. Sepir asintió, contemplando la figura en la isla distante. Esta es mi elección. No dijo más. Muy bien. Después de un momento de reflexión, Sengoku asintió. Informaré de esto al comandante en jefe Kong esta noche.
De principio a fin, no discutieron el resultado de la isla número 7, porque no había necesidad. La unión de los débiles para derrotar a los fuertes es una táctica de supervivencia. Pero incluso un rebaño de ovejas se unió, nunca puede derrotar a un dragón. Y era verdad. En la isla 7, Roy apretó el puño. Rió infundido. Puño de superola. Levantó el puño, entonces. Aplastado. Pero él no apuntó a nadie. Él apuntó, en la isla misma. ¡Boom! En un instante, la enorme isla artificial se desintegró. Intensas ondas de choque y rugidos de Aki dividieron las nubes en el cielo. ¡Crack! La espada asesina de tiburones de Bastille se rompió en fragmentos. ¡Snap! Los dedos de Loris se rompieron instantáneamente, y fue enviado volando, vomitando sangre. ¡Tud! El cuerpo de leopardo de Luxi se agrietó y reventó cuando fue destrozado. La larga nariz de Kaku se dobló en un ángulo doloroso. Se levantó una enorme nube de polvo. Cuando se despejó, el caracol transmitió fielmente la increíble escena. Isla número 7, centrada en donde Roy estaba parado, había sido completamente borrada. Los cimientos de acero colocados por los carpinteros navales habían desaparecido. En su lugar había un enorme cráter que ocupaba 2/3 de la isla. En el centro del cráter, solo quedaban 2 plataformas. En estas plataformas estaban Roy y Smoker. Deberías haberme atacado con ellos. No habría importado, pero era la única forma de ganar. Roy lentamente retrajo su puño, mirando con satisfacción el Aki que fluía en los guanteletes de la melena negra, y luego sonriendo a Smoker. Lo sé. Fumador masticó su cigarro, su expresión tranquila. Él no era estúpido. Cuando Sengoku anunció las reglas simples de la segunda prueba, se dio cuenta de lo que probablemente sucedería. Sabía que formar equipo contra Roy era la opción más inteligente para la victoria. Pero... ¿la elección más inteligente? Él escupió. ¿Qué tiene que ver conmigo esa mierda aburrida? Eso pensé. Roy asintió. De hecho, si el fumador eligiera la opción inteligente, no sería fumador. Pero entonces, escuchó a Smoker hablar de nuevo. Pero tú, realmente me sorprendes. ¿En serio? Roy asumió que fumador significaba su fuerza. Te lo dije, soy terriblemente fuerte en este momento. Para su sorpresa, Smoker negó con la cabeza. No me refiero a eso. Él sonrió. Me sorprende que tú, finalmente decidió mostrar su verdadera cara. ¿Eh? Roy estaba confundido. La sonrisa de Smoker se ensanchó. Sí, cara verdadera. Como todos sabían, Smoker era el perro rabioso de los marines, un niño problemático rebelde que no obedecía a nadie. Debido a esto, era impopular en la sede. Como alguien como él se hizo amigo de Roy. Solo porque Roy saludó cuando se unieron. Solo porque Roy pidió entrenar un día. Smoker no fue alguien que hizo amigos por esas razones. De hecho, ni siquiera podía soportar a los marines. Se unió para promulgar su propia justicia, no para servir al gobierno mundial. Por el contrario, conocía la oscuridad dentro de los marines. Era escéptico de la justicia absoluta y desconfiaba de la mayoría de los infantes de marina a su alrededor. Reglas. Él los ignoró. Órdenes. Los trataba como pedos. Mientras pudiera lograr la justicia y la equidad que buscaba, aceptó con gusto el castigo por infringir las reglas. Entonces supo por qué él y Roy se hicieron amigos desde el principio. Tú y yo somos el mismo tipo de persona, Roy. Smoker susurró, quitándose el jite de la espalda. Like reconoce Like. Smoker pudo ver que Roy era como él. Roy también despreciaba la oscuridad, dispuesto a desobedecer órdenes como recluta para ayudar a una niña a recuperar su dinero. Roy tenía un conjunto distinto de valores y una fuerte brújula moral, cosas que no podían ocultarse en la vida cotidiana. Esta era también la razón por la que Smoker se había decepcionado de Roy antes. Roy tenía poder y talento, pero los escondía. Para Smoker, Roy parecía otra versión de sí mismo que había elegido escapar y conformarse. Así que intentó, a su manera, que Roy abandonara la unidad de detención. Cuando se enteró de que Roy estaba participando en la demostración de las 3 fuerzas, Smoker se entrenó desesperadamente. Él no quería perder contra esta persona. Pero ahora, se dio cuenta de que estaba equivocado. Tú, nunca cambiaste, ¿verdad? Miró a Roy. Solo estabas aguantando, ¿verdad? Y ahora.
Finalmente escupió su cigarro. Eres lo suficientemente fuerte y no quieres aguantar más, ¿verdad? Al oír esto, Roy hizo una pausa. Se dio cuenta de que Smoker podría tener razón. Su objetivo en la demostración de las tres fuerzas era solo asegurar el puesto de comandante de la unidad de detención, tal vez entre los 5 primeros. No necesitaba llamar tanto la atención, disparando bestias marinas, eliminando instantáneamente a todos los demás. Racionalmente, cruzar el mar normalmente y derrotar a los oponentes uno por uno habría sido de perfil más bajo. Él había hecho eso en el pasado. ¿Por qué no esta vez? La respuesta fue simple. Instintivamente no quería hacerlo. Parecía, como Smoker, dijo, este era su verdadero rostro. En estos 8 años, había visto muchas cosas que disgustado y molesto con él. Vio muchas reglas que él la odiaba. Pero carecía de poder para entonces, así que él soportó. Él mantuvo un bajo perfil, la acumulación de fuerza. Así que se unió a la unidad de detención y se escondió hasta ahora. Pero ahora, él no era invencible, y aún no tenía poder absoluto. Pero después de los recientes acontecimientos, que él sentía, al menos no tenía que ser tan comedido. Entonces, yo no lo niegues. Roy sonrió. Quiero dejar suelto un poco. Los dos se miraron. Oye, después de que me asciendan, quiero transferirme de regreso y ser mi subordinado. Joe fluyó alrededor de las manos de Roy. Rater, prefiero morir. Smoker agarró su jite. Al instante siguiente, cargaron. El resultado estaba predeterminado. Pero nadie podía decir con certeza si esta conversación marcó el comienzo del cambio de marcha de la era.